días a todos. Entonces, bienvenidos a este es lo que sería el tercer módulo del curso abierto de Chula Taller. Es un curso, digamos, que es cierto no preparatorio e introductorio a la gobernanza de Internet, también a Chula Taller. Eh, para quienes, voy a cambiar en este momento. For those who speak English, you can join to the following link. And I'm going to share on the chat where we have in you actually webinar. So you can, bueno, continuando, hoy vamos a estar presentando la última parte de los tres módulos que vendría siendo eh, la parte dedicada a inteligencia artificial, la parte dedicada a inteligencia artificial y tecnologías emergentes, así como gobernanza de datos, que que son los dos últimos temas que se eligieron como parte de Calle 2023. Eh, pero voy a empezar. Voy a empezar yo. Mi nombre es Hugo Pájaro de la Piquet, soy de Cartagena, Colombia, uno de los coordinadores de el Club de Calle. Somos en este momento varias personas que estamos trabajando para hacer lo posible este año entre 28 y 30 de agosto en Cartagena, Colombia, en la Universidad de Cartagena. Con la presentación acerca de inteligencia artificial y tecnología. Ahora se escucha mejor, puede ser. Sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Eh, bueno, ahora sí empecemos. Eh, Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, como ya les dije, este módulo 3 es sobre inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes. Voy a empezar con algunos conceptos como, porque no solamente en a pesar de que mucha gente quiere que nada más hablemos de inteligencia artificial, pero también hay otras tecnologías que en estos momentos están sucediendo y que están siendo utilizadas en el Internet, unas menos que otras, pero todas son tecnologías emergentes que tanto como ahora como en el futuro van a seguir siendo, van a estar siendo parte de alguna manera de, de, de lo que hacemos a diario en Internet. Pues empezamos con las NFTs, el metaverso y un poco de blockchain. Las blockchains o cadenas de bloques, como es una traducción bastante literal al español, pues funcionan como un libro de registro un libro de registro distribuido entre distintas partes que agrupan varias transacciones en forma de bloques de datos encadenados, conectados entre sí mediante códigos hash y estampas de tiempo. Es decir, que para que una blockchain en conjunto vendría siendo algo como esto que aparece aquí, que vendría siendo el blockchain 10 conectado al blockchain 11, blockchain 12, en donde tenemos esta información, que es el hash, que es un código eh, es un código de texto y número, y el tiempo y una nota de tiempo que va diciéndonos cuándo esa cadena se generó y después cuándo se une cuándo pasa la otra. Y siempre va a tener una información en texto que nos va diciendo el número de modificaciones que va teniendo esa cadena como para darle cierta validez entre una y la otra y para hallar la relación entre una y la otra también. Generalmente son de naturaleza abierta y con una naturaleza la inmutabilidad.
La idea de esto es que siempre haya como un principio de transparencia y seguridad, y también está basado en que haya como una cierta forma que la validez de estos datos pues sea por fuera de una autoridad central. Un montón de gente, perdón. Eh, Se caracterizan por tener como una especie de interacción entre claves privadas y públicas para registrar distintas transacciones entre ellas. Eh, Puede ser así. Y pues se dicen las blockchain y no la blockchain porque como ya se dice, son cadenas de bloques que identifican que se utilizan son cadenas de bloques, no un pedacito de bloque, sino son varios que identifican a un conjunto de transacciones que están interrelacionadas entre la una y la otra a través de distintas etapas de tiempo. Eh, una de sus aplicaciones vendría siendo como esta parte que está acá, que son los contratos inteligentes, que necesariamente no son contratos ni son inteligentes, por así decirlo, en términos legales, formalmente hablando, pero sí son promesas de códigos capaces para ejecutar funciones automáticas en las que se especifica, por ejemplo, en la que se especifica, por ejemplo, un dueño, las funciones determinadas que va a cumplir, que se van a cumplir dentro de ese contrato y los resultados que se esperan de eso. Y ya. Entonces, esto, digamos que permite en cierta forma como un cierto grado de seguridad, de previsibilidad y celeridad en la relación de ciertas operaciones que pueden ser automáticas dentro de lo que vendría a ser el Internet. Entonces, por eso quería también como mencionar esta parte de que es una de las aplicaciones de la blockchain que podemos encontrar. Y guarda mucha relación con esto que viene ahora, que son las NFT, que son los tokens no fungibles o no fungibles. Los tokens vendrían siendo como representación de un bien, como algo así como una ficha, un símbolo de esa representación del bien. En el caso de los tokens digitales, pues se pueden usar como representaciones o aplicaciones y usos diferentes, como por ejemplo en criptomonedas, derechos de propiedad, cuotas dentro de una empresa o acciones dentro de una empresa, cuestiones en las que se podría establecer una propiedad basadas en la posibilidad ya sea de intercambio de manera cualitativa o no de manera cuantitativa. Y usualmente los NFT están grabados en una cadena de blockchain por medio de contratos inteligentes. Mayoría de contratos inteligentes, y esto se hace por distintas razones. Especialmente es porque digamos que abarata costes en el sentido de generar la propiedad sobre un bien determinado, y segundo porque podemos agrupar como todos los metadatos acerca de algo a través de un NFT que apunta a un código, que apunta a un activo digital que se traduce en un código hash, que ahora la muestro como es. Eso quiere decir en pocas palabras que realmente no somos dueños del bien digital en sí, sino del código, sino de el apuntador o del código hacia ese bien digital, más o menos así. Un poco complejo, pero va por ahí. La estructura de NFT aquí tiene esto donde aparece la ID del token, la dirección de la billetera, que es un código hash, la dirección del contrato, ah, la dirección de contrato y la fecha, como les dije. Aquí aparece la fecha, también aparece quién crea
Donde se encuentra ubicado también el metadato, que también es otro código, ¿verdad? Y la URL única del token. Su estructura general vendría siendo así, donde está el nombre, la descripción, que eso es la parte que hace parte del metadato, el nombre, la descripción, si es una imagen, por ejemplo, te dice la dirección de la imagen, los atributos externos y después viene la parte de los distintos atributos, vendría siendo qué tipo de características tiene y los valores, el valor de ese tipo de características. Entonces, eso como que nos garantiza identificarlo de cierta manera y también atribuirle tanto también la propiedad y también atribuirle un valor. Metaverso, digamos que es un concepto bastante, ahora pasamos a metaverso, como un concepto que digamos que todavía está allí como latente, pero es un concepto que ya prácticamente es un concepto que siempre ha estado presente desde que apareció el Internet o desde que se empezó a hablar de realidad virtual o de realidad aumentada. Porque siempre hemos tenido esta cuestión de querer mejorar nuestra presencia a través de eh, eh, espacios usando la tecnología. Es decir, que nosotros que dejemos de estar como en este estado de que yo estoy frente a una pantalla mirando una cámara y que tengamos como una especie de avatar, una especie o algo que podría representar mejor eh, la presencia de alguien en un lugar. Ya ha habido realmente no podemos hablar de un solo metaverso, si no hablemos de diferentes metaversos. Ya lo vemos un poco, por ejemplo, que tenemos ejemplos de esto como el metaverso de Meta, que lo volvió una marca, pero realmente es un concepto mucho más amplio. Está Second Life, Decentraland, Roblox, Fortnite, de por sí hay bastantes. Eh, y acá, por ejemplo, las NFT cobran bastante importancia, por ejemplo, en el caso de los avatares y la forma eh, y la forma en que, por ejemplo, se hace la venta dentro de estas distintas plataformas, pues usualmente se hacen por criptomonedas digamos y esas transferencias, digamos, pues usan NFTs para, para NFTs por la facilidad de combinación de blockchain con contratos inteligentes para transferir la propiedad de la creación. Eh, Ahora sí, tenemos acá. Ahora voy a hablar un poco sobre Internet de las Cosas o IoT, Internet of Things, e inteligencia artificial. Bueno, ¿a qué se refiere el Internet de las Cosas? Pues el Internet de las Cosas apunta directamente a nuestras distintas interacciones eh, con los objetos que vemos a diario. Por ejemplo, estos objetos ya no solamente son objetos que cumplen una función determinada, sino que son objetos que tienen ciertos grados de machine learning, que después voy a explicar un poco más sobre eso, que nos facilitan la vida. ¿Por qué? Porque ya están conectados a otros objetos para determinar ciertos comportamientos o ciertas formas de capacitar, de, de, de facilitarnos la vida y comunicarnos a diario, no solamente ya entre nosotros, sino también con estos objetos de, de alguna manera, pues ya digamos que todos estos pues nos estarían dando un poco eh, sugerencias sobre cosas, por ejemplo. eh, Se basan en el número de aplicaciones e interacciones que nosotros vamos teniendo con ellos
Y en los últimos años aumentaron mucho más, especialmente después del COVID-19, en el que nos vimos más expuestos a estar conectados y por lo tanto el uso de estos dispositivos, pues, que son de Internet de las cosas, como por ejemplo un reloj inteligente, eso hace parte de estos dispositivos, o por ejemplo tener una nevera que, por ejemplo, esté conectada, una nevera o un refrigerador, perdón, no, estoy tratando de ser lo más latino, lo más neutral latino en estos momentos, es que esté conectado a Wi-Fi y a Wi-Fi o Internet y te hagan dos recomendaciones acerca de la cantidad de comida y cuándo tienes que hacer el próximo mercado, pues se está acabando la comida y toda esa cuestión. Por ejemplo, son cosas que te, que que están basadas, como ya dije, en el número de interacciones que tienes con el aparato y también están basadas en patrones o conductas estadísticas que realmente ya van aprendiendo sobre ti al mismo tiempo sobre una información precargada que tienes. Eh, Esto obviamente genera digamos, muchas preocupaciones sobre la seguridad y la seguridad y la protección de los datos porque puede que al tener tantos dispositivos conectados, pues nos veamos mucho más expuestos a que nuestros datos sean susceptibles de caer, de sufrir de filtraciones. Y también otro problema que tenemos con el Internet de las cosas actualmente es que nos falta una estandarización, ya sea a nivel internacional o nacional, que se relacione con el desarrollo de estos dispositivos y cómo se aplican de, cómo se aplican las guías dentro de estos dispositivos. Y bien, sigamos hablando un poquito más del Internet de las cosas. Pues bueno, pues digamos que esta tecnología pues en sí nos puede facilitar mucho la vida. Pues bueno, no, digamos que muchas de las tareas que realizamos a diario pues pueden ser automatizadas hasta cierto punto y otras no. Y eso es lo bueno que facilita, es lo bueno de tener dispositivos con esas capacidades, con estos algoritmos inmersos y conectados al Internet al mismo tiempo, porque así permite que, no sé, informaciones personales, mientras se haga de manera segura, y que garantice la privacidad, pues nos faciliten la vida. Uno de los asuntos que tiene esto es que no se están integrando ni tanto en las políticas como para protección de consumidores, ni tampoco en las políticas generales sobre la regulación de estos dispositivos a las personas jóvenes, que usualmente somos los que usamos más este tipo de dispositivos. Entonces, eso hace que tengamos al final una adopción de estos dispositivos sin ninguna regulación que esté realmente pensada desde y para nosotros. Eh, y bueno, el uso de esta tecnología pues nos invita como un poco a participar activamente en discusiones sobre su estandarización a nivel internacional y nacional. Y bueno, siempre convocar al modelo de múltiples partes interesadas como una solución para involucrar a las diferentes partes para llegar como a una buena implementación del Internet de las cosas. Eh, Porque también vamos a tener unos desafíos técnicos interesantes con el Internet de las cosas, porque cada vez entre más aparatos tengamos conectados, más grande va a ser el desafío técnico para la implementación de los protocolos del Internet. Eh, por ejemplo, el IPv6, pues las direcciones IPv6 pueden terminar acabándose mucho más rápido de lo que pensamos, a pesar de que era una solución para otras cuestiones que, que las habíamos destinado en su principio hace ya, creo que hace 20 años. eh, Pueden terminar acabándose mucho más rápido digamos, si empieza a haber un boom de aparatos queriendo conectarse a Internet todo el tiempo.
Algunas áreas de aplicación, pues las tenemos, por ejemplo, en los circuitos interconectados o de cámaras de seguridad para dentro de las ciudades inteligentes. También la interconexión, por ejemplo, entre distintos, no sé, vehículos de servicio público. Eso es también aplicado en los vehículos autónomos. Dentro de la casa podemos pensar en cuestiones como ya lo dije, tener no sé, un refrigerador, o una nevera inteligente, una lavadora inteligente, o cuestiones o tener algunos aparatos de uso diario dentro de casa que sean inteligentes, o tener una casa que, por ejemplo, un sistema que controle todas las luces de la casa, ya sea a través de tu voz o a través de otra forma de automatización que esté conectada con tu asistente personal, por ejemplo, ese tipo de cosas. En las fábricas también se utiliza y en la agricultura como para automatizar para automatizar algunos procesos y también se utiliza en el sector de la salud y militar. Tiene muchos desafíos, por ejemplo, está relacionado uno con la protección del consumidor, la estandarización de protocolos de seguridad, asegurar que la cadena de suministro sea segura desde el principio hasta el final, la actualización de firmware y garantizar la asistencia remota, eh, ataques de denegación de servicios masificados y desarrollo humano, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con nuestro uso, porque siempre nosotros, hay que admitir que también nosotros nunca usamos los aparatos exactamente para su finalidad y, por ejemplo, eso puede generar el aumento de cuestiones pues, de riesgos de seguridad a través de ese mal uso. Entonces, o un uso no esperado de yo prefiero decirlo así, un uso no esperado por los fabricantes de este. Entonces, son cuestiones que dentro del Internet de las cosas hay que tener en cuenta. Ahora pasamos a inteligencia artificial, mi tema favorito. Eh, eh, bueno, aquí inteligencia artificial vamos a hacer una diferencia entre lo que es en general inteligencia artificial y lo que es machine learning, que es, digamos, que es la parte que más nosotros vemos a diario de todas esas técnicas que pueden definirse como inteligencia artificial. En términos generales, la inteligencia artificial eh, tiene muchas definiciones, pero todas coinciden en que es cualquier tipo de técnica eh, o tecnología que permita a los sistemas computacionales imitar cualquier tipo de inteligencia. Es decir, eh, que una máquina, un equipo computacional, ya sea un celular o, no sé, cualquier equipo computacional, sea capaz de resolver problemas específicos. Aquí una cuestión clave son problemas específicos eh, y que estos problemas no solamente sean específicos, sino que estén muy bien definidos. Aquí hay otra clave. Estos algoritmos están creados para cuestiones específicas y muy bien definidas. Entonces, la inteligencia artificial está hecha para una cuestión clara. Entonces, no es como que va a intentar, en estos momentos no podemos pensar en una cuestión de una inteligencia artificial general, porque no tenemos la capacidad computacional en estos momentos para eso. Tenemos la capacidad computacional para resolver problemas específicos y bien definidos. Y eso es lo que sucede en estos momentos. Dentro de la inteligencia artificial, que vendría siendo la inteligencia artificial, es todo esto y digamos que Machine Learning, que es este pedacito aquí chiquito, que decidí acá centrarme solo en eso, porque es el que más vemos a diario. Es un tipo particular de inteligencia artificial y nos referimos a algoritmos y técnicas que aprenden por sí mismos cuando se enfrentan a datos que ellos ya tuvieron antes, observaciones e interacciones que tienen con su entorno. Esto significa que estos distintos algoritmos permiten desarrollar sus propias reglas
partir de una representación estadística del entorno que se les proporciona. Y aquí es clave entender que es una representación, ellos funcionan a partir de los datos que reciben. Ellos sin datos y sin la capacidad de poder hacer una representación estadística de esos datos, no pueden darte un resultado. Entonces, esto permite que esa función de poder crear nuevas representaciones a partir de la información estadística es lo que nos les permite, como en cierto modo, prever lo que va a suceder. Prever lo que va a suceder o volverse de cierta manera generativo de un texto, preveyendo a partir de un modelo estadístico de cómo una palabra puede seguir detrás de la otra, de acuerdo a un dato que se le, de acuerdo a una entrada que se le dio, sí, porque la traducción en español es entrada. Eh, sí, de acuerdo a una entrada que se le dio. Ahora voy a, bueno, ya expliqué un poquito cómo funciona, pero vamos a tratar acá vamos a repetirlo de nuevo como paso por paso, cómo es el proceso dentro de los algoritmos de Machine Learning de la manera más simplificada posible, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo acá. Eh, entonces, tenemos un conjunto de datos que digamos que vendría siendo como una representación simplificada de la realidad. Esos datos los llamamos datos sucios o datos que vienen dados así, sin ningún tipo de tratamiento. Vamos a hacer datos ya que recogemos ya sea a través de encuestas o a través de lo que se nos proporciona a través de los distintos buscadores o hay distintas maneras, o a través de imágenes, o a través de videos, o a través de sonidos. O sea, hay muchas maneras de recopilar los datos. Y esos datos eh, se juntan, pero esos datos no tienen ninguna finalidad, son datos ahí, no saben. No tienen una identidad, no se les ha dado, no se les ha puesto ni se les ha identificado cuáles son relevantes y cuáles son no relevantes para el objetivo que buscamos. Cuando hacemos ese proceso de identificar dentro de todos esos datos cuáles son relevantes y cuáles son necesarios para el objetivo que buscamos con nuestro algoritmo, esos datos ya pasan a ser llamados datos de entrenamiento. Y esos datos de entrenamiento pasan al algoritmo de Machine Learning y este algoritmo empieza a identificar a partir de estos datos de entrada o de entrenamiento, cuáles podrían ser los patrones estadísticos que podrían ser como los primeros resultados predefinidos acerca de qué podría dar, y esto genera algo así como un nuevo algoritmo a través de este proceso de entrenamiento basado en todos esos datos y todas esas finalidades que ya se establecieron predefinidamente. Y esto vendría siendo, como se dice, como les diría, un modelo de aprendizaje automático. Luego esto tiene una segunda etapa, que es eh, la etapa de implementación, donde tenemos una nueva matriz de datos, una nueva entrada. Pero esta entrada se va a enfrentar al modelo que resultó de la vez anterior. Y ese modelo, como ya digamos, es regresivo en el sentido de que ya tiene unos datos preestablecidos y tiene maneras de comparar estadísticamente lo que le están, estos nuevos datos que le están llegando. Entonces, puede así generar salidas predictivas acerca de esos datos nuevos que le están llegando y al mismo tiempo va mejorando ese modelo, va mejorando ese modelo basado en las estadísticas que está recibiendo, basado en estos nuevos datos estadísticos que está recibiendo, o nuestras nuevas entradas recibidas. Eh, Esto puede al final terminar generando como, ya sea nuevas aplicaciones del modelo, porque a veces suele suceder eso,
que el modelo termina evolucionando y de cierta manera termina generando sus nuevas aplicaciones más allá para lo que fue creado. Creo que lo estamos viendo. Digamos que un ejemplo, hay varios ejemplos, vamos a ponerlo aquí así, donde se ven los sistemas de reconocimiento de voz, en los sistemas de reconocimiento facial. El más común en estos momentos, digamos que es en los sistemas de texto a imagen, o texto a texto, texto a video, o texto a sonido generado. Aquí tenemos un montón de aplicaciones y un montón de modelos y un montón de transformadores que permiten que esto suceda. No es solo ChatGPT o DALL-E o Midjourney, hay bastantes que trabajan esto, y estas tecnologías que se les conoce como inteligencia artificial generativa, pues están basadas en modelos de machine learning, usualmente con algoritmos, digamos, machine learning con uso de este sistema regresivo basado en datos estadísticos que previamente hicieron que el modelo se generara. También está en la selección de solicitantes para un trabajo, también se utiliza ahí, también se utiliza en el diagnóstico clínico de pacientes a través de los usos de imagen, a través de comparación de las imágenes. Eh, y en algunos casos conservando totalmente la privacidad, porque se han desarrollado hay desarrollado algunos muy buenos comparación de historias clínicas para poder saber, como para poder prever qué podría ser lo que está sucediendo con alguien, o sea, aceleran el proceso de diagnóstico clínico. Y, por ejemplo, para establecer preferencias de usuario, las fechas, lugares, por ejemplo, que se utilizan Uber o que utiliza cualquiera de estas aplicaciones, que nos, por ejemplo, nos recomiendan, pues, estás en tal lugar, en tal parte, estás en tal lugar, pues te recomiendo tal lugar, puedes ir a tal parte, o puedes asistir acá o tal. Eso es una forma también de Machine Learning, porque está aprendiendo de datos predefinidos que tú mismo le estás dando sea a través de tu ubicación o del uso de alguna plataforma o del uso de alguna plataforma de red social, o a través de tus búsquedas se lo impactando también. Entonces hay una interrelación. Y los robots o móviles dentro de las fábricas. Y igual yo sé que seguro muchos de ustedes conocen algunas otras aplicaciones de esto. Eh, con respecto a inteligencia artificial, pues voy a saltarme esto porque esto lo digo más adelante más. Tenemos muchas cosas, no solamente que tienen que ver con sesgos, sino también muchas cosas relacionadas con la gobernanza. Y en la gobernanza van a entrar factores técnicos, factores legales y factores socioculturales. Ahí me voy a referir a eso porque ahí voy a hacer mucho énfasis en que la falta de alineación entre esos tres es lo que ha dificultado una creación o una definición de una gobernanza de la IA. Eh, ¿A qué nos referimos con sesgos en las inteligencias? Bueno, sesgos en manera en general es una inclinación, un perjuicio hacia una persona, un grupo de personas, que puede resultar en una injusticia, que resulta en una injusticia, no, que no puede, resulta en una injusticia hacia ese grupo de personas, porque está basado en una representación no real de lo que es esa persona o ese grupo de personas. Pero un sesgo también puede ser una concentración o un interés particular en un área o un tema. Es decir, una inclinación hacia una cosa en específica que no nos permite ver lo demás. Entonces, eso crea una perspectiva o una mirada muy, muy corta acerca de algo. Y eso es un sesgo. Y en el caso de la inteligencia artificial, estos sesgos tienen tres pilares que son los datos, que están presentes tanto en los datos que se trasladan a los algoritmos y que también están en las personas y están completamente interrelacionados y por eso están presentes dentro de las tecnologías. Lo que debemos buscar es que los datos, tanto los sesgos que tienen las personas,
los sesgos que probablemente desarrollemos en los algoritmos y los sesgos que ya vienen en los datos sean lo menor posible, ya, para generar el menor daño posible, cosa que no está sucediendo en la mayoría de tecnologías cuando se trata de cuestiones raciales o de género, por ejemplo. Algunos tipos de sesgos, pues tenemos el sesgo estadístico, por ejemplo, es que tenemos por un lado que la persona que está recopilando los datos tiene una estimación, pero la realidad te está mostrando otra cosa, pero esta persona que recoge los datos sigue apuntando a eso que ellos tenían como estimación que podría ser. Entonces ahí se genera un sesgo estadístico. Está el sesgo cognitivo que vendría siendo una característica consiste en resaltar una característica particular de un sujeto que incide en el procesamiento de la información, en la forma en que se conoce a este sujeto, lo que genera es como un prejuicio cognitivo, es como afecta o distorsiona el modo de percibir la realidad de ese sujeto o ese grupo de sujetos. Es un sesgo cognitivo y el sesgo algorítmico vendría siendo como errores sistemáticos y repetidos que crean resultados injustos, como crean resultados injustos para un grupo de personas determinados, como por ejemplo que si repetimos constantemente a través del uso de distintas herramientas, eh, el privilegio sobre una población con respecto a la otra de manera, digamos, arbitraria, pues ya eso nos indica que es un sesgo algorítmico y que hay que hacer una revisión en todas las etapas en que se desarrolló ese sistema automatizado que nos permite establecer, pues, digamos, estos resultados. ¿Cuándo se pueden dar estos sesgos algorítmicos? Y ya que me voy a centrar principalmente en esto porque estamos hablando de inteligencia artificial y son esencialmente sesgos algorítmicos lo que se presenta. Pues en todo el proceso, desde el momento en que definimos el problema, en el momento en que recolectamos y preparamos los datos, en el desarrollo del modelo. En el desarrollo del modelo, como vimos en algún momento, puede ser que si ya los datos están viciados o la definición del problema está mal, la forma en que se va a desarrollar el modelo de manera estadística, pues va a ser también igual sesgado. Y puede ser que en la interpretación de los resultados también de que nos den estos distintos algoritmos o estos distintos modelos también se generen sesgos de alguna manera. O incluso los identifiquemos ahí. Eh, Dentro de los sesgos, aquí lo puse en inglés, pero algún momento debo traducir esto. Dentro de los sesgos que encontramos en los datos, pues se puede dividir en sesgos de interpretación y sesgos de, de datos. Eh, entonces, y estos van desde los sesgos de reporte de los datos, es decir, cuando lo que se reportan no reflejan la realidad, la frecuencia o la realidad o lo que sucede en el mundo realmente. Los sesgos de selección significa que esto es la selección de personas o la selección de datos no reflejan en realidad la diversidad de la población o la diversidad de los usuarios que van a ser objetivos de la implementación de la IA. El fuera de homogeneidad, el sesgo de fuera de homogeneidad, eso significa que lo que sucede dentro del grupo preseleccionado realmente no es representativo ni en términos cualitativos de lo que es el grupo por fuera de ese pequeño grupo que se seleccionó como los datos de entrada. ¿Qué pasó acá?
los sesgos de confirmación, es decir, la tendencia ya sea de cualquier persona, y esto es una combinación de interpretación con datos, la intención de cualquier persona o del intérprete de los datos en recalcar una y otra vez la confirmación de sus sesgos persistentes y sus sesgos persistentes, sus creencias o sus hipótesis persistentes a través de los datos que está recopilando, a través de los datos que está usando como entrada. Está el sesgo de de generalización, que es llegar a conclusiones basados en una información que es demasiado general, y que no es específica no específica, no es lo suficientemente específica para lo que se está implementando o para el modelo que se está desarrollando. La falacia de correlación, es decir, establecer consecuencias y causas, consecuencias, sin realmente haber una con la otra o sin tener la evidencia suficiente que respalden esa causa y consecuencia, por ejemplo. Y el sesgo de automatización, digamos que esto es una característica inherente mucho a los seres humanos, es a creer que los algoritmos o que estos sistemas de automatización de decisiones no están expuestos a que dar resultados contradictorios. Entonces hay que pensar en que realmente estos sistemas pues están influenciados por datos que recibieron previamente por personas que escribieron un código y por mis sesgos personales. Por lo tanto, estos sesgos de automatización van a existir. Tenemos que ver hasta qué grado, y sería bueno que por ejemplo, algunas empresas que desarrollan este tipo de, de inteligencia artificial ya no nos digan de antemano. Recomendaciones como para evitar todo esto que tiene que ver con los datos, que es súper importante tenerlo en cuenta. Es necesario auditar nuestros modelos en cuanto a grupos demográficos para asegurarnos que no existen sesgos en ese sentido. Eh, los modelos de Machine Learning, particularmente los modelos relacionados con, digamos, redes neuronales, son muy propensos a aprender características útiles para resolver problemas de datos en el entrenamiento, que realmente no se generalizan a otros dominios, por lo tanto son muy específicos, como lo dije antes. La mayoría de modelos de Machine Learning son para problemas específicos y bien definidos. Por lo tanto, no son para cuestiones, no son para dar generalizaciones, sino para esos casos específicos. También es importante reportar estadísticas demográficas de los datos utilizados para entrenar y probar nuestros modelos. Eso es importante. Decirle a la gente, nosotros tenemos este modelo y lo entrenamos con este modelo, con estos datos. Por lo tanto, los resultados que vamos a obtener pueden estar inclinados a dar esto. Entonces, a dar esto. ¿Por qué? Porque nuestra estadística pues está sesgada por estos factores. Y por último, aquí digamos que lo más importante es diversificar nuestro conjunto de datos. Siempre es importante. Entre más diverso sea nuestro conjunto de datos, más, eh, digamos, menos sesgado va a ser, y los resultados estadísticos van a propender a ser menos sesgados. Eh, Aquí ya estamos llegando al final, no se preocupe, para pasar a la parte de gobernanza de datos. Aquí me gusta recordar que todos estos modelos sería bueno que apliquen el, el, eh, el, el FAIT, o sea, la Fairness, Accountability, Transparency and Ethics, o sea, justicia, responsabilidad, transparencia y ética, desde todas sus etapas, que son el diseño, desarrollo, despliegue y la auditoría de estos. Y deben tener una participación significativa del modelo de múltiples partes interesadas, y seguir esa idea de la gobernanza que viene de abajo hacia arriba. En todo momento se debe tener en cuenta
estos 4 puntos de justicia, responsabilidad, transparencia y ética en la implementación, desarrollo, despliegue y auditoría de sistemas de inteligencia artificial con la mayor participación significativa posible de las personas que van a ser objetos de la implementación de ese sistema de inteligencia artificial esencial. Bueno, aquí hablamos de este tema, pues llegamos ya a lo último, que es la gobernanza de la inteligencia artificial. Actualmente la gobernanza de la inteligencia artificial alrededor del mundo está centrada en el desarrollo de marcos de referencia, ya sea legales o éticos, o establecer una serie de principios. Esto lo están haciendo organizaciones, ya sea a nivel global, o lo están haciendo países a nivel nacional, o conjuntos de organizaciones intergubernamentales, como tipo la Unión Europea, que va a sacar su propia ley de inteligencia artificial, o países que ya están desarrollando su propia inteligencia artificial, o otros que van por la etapa del marco ético, o iniciaron ya las discusiones de inteligencia artificial. Eh, lo que buscan también dentro de la gobernanza, también está esta propuesta, es que haya solución a problemas mediante la autorregulación, el establecimiento de estándares técnicos y la defensa de los derechos humanos como centro de esto, como dándole también un espacio a las empresas privadas que ellas mismas se puedan regular, teniendo en cuenta unos estándares técnicos, teniendo en cuenta una combinación de estándares técnicos con defensa de los derechos humanos, o sea, teniendo a las personas como centro de sus desarrollos tecnológicos. Eh, Esa es otra corriente dentro de la gobernanza de Internet. Actualmente estamos tratando de cómo integrar todos esos puntos. Eh, lo que sí vemos es que en todo caso siempre se está tratando de que sea un enfoque abierto, transdisciplinar y no formal, en el sentido de que en el que como que todas las voces o todas las opiniones puedan contar sin, nes- puedan contar sin necesidad de tener el entrenamiento técnico, pero sí siendo una persona que está siendo afectada por por la inteligencia artificial, o siendo beneficiada por él. No sé, creo que sí, por ahí. También se está pensando que no solamente puede ser centrada en los estados y en organismos intergubernamentales y ONGs, sino centrada en los humanos, en los usuarios finales, eh, y en los usuarios finales. En estos momentos, por ejemplo, el IGF el año pasado, siguiendo también un poco esta tendencia de organismos internacionales que están tratando de establecer como unos marcos generales alrededor de lo que es la inteligencia artificial, y siendo como el espacio eh, típico para hablar de temas de gobernanza digital, temas de gobernanza y cooperación digital. eh, Estableció para este año la primera Policy Network en inteligencia artificial, que va a hacer un reporte acerca del estado de las distintas, del estado de las distintas eh, de la inteligencia artificial alrededor del mundo, y su visión de lo que debería ser entre temas principales que son medio ambiente, raza y género, y la interoperabilidad. El tema de interoperabilidad es supremamente importante porque es un tema que define mucho el diálogo entre la parte técnica, la parte, la parte de los usuarios, y la parte de los usuarios, la parte de los ciudadanos, o sociedad civil en general, y la parte de los gobiernos en términos de realización de las leyes. Entonces, ¿cómo logramos comunicarnos entre esas tres? Pues es un tema a resolver, porque tenemos que establecer estándares que puedan ser fáciles de traducir entre una y la otra, para poder hablar de una gobernanza de Internet, digamos, que se pueda entender en cualquier parte. Puede existir una gobernanza Internet, una gobernanza de las inteligencias artificiales, dije en Internet anterior, de las inteligencias artificiales,
Sí, sí, las múltiples partes interesadas cumplen con establecer políticas nacionales de inteligencia artificial que apliquen valores democráticos, garantizar la participación pública en la elaboración de políticas de inteligencia artificial, también como crear mecanismos sólidos para la supervisión independiente de los sistemas de inteligencia artificial, como dije antes, que incluyamos que haya una auditoría de esos sistemas, sí o sí. Garantizar la justicia, la responsabilidad y la transparencia y la ética en todos los sistemas de inteligencia artificial. Comprometerse en estos principios en el desarrollo, la adquisición y la de los sistemas de inteligencia artificial para los servicios públicos. Eh, Detener el uso de inteligencia artificial en cuestiones como reconocimiento facial, reconocimiento de voz y otras aplicaciones de uso diario que pueden resultar lesivas para grupos ya históricamente marginalizados, también en y también en la vigilancia masiva. Reducir también el despliegue de armas automáticas letales, eso es otro tema que hay que hablar dentro de la gobernanza de las inteligencias artificiales. Comenzar a aplicar de manera general recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO sobre la IA o los principios de la OT, ya, OT. Y establecer y esta es la más difícil que a mí me parece, es establecer una convención global y jurídicamente vinculante, al igual que un organismo también independiente que vigile los sistemas de inteligencia artificial alrededor del mundo. En estos momentos en Latinoamérica, casi todos los países están ya sea con un marco ético o en proceso a desarrollar o con una ley desarrollada en algún punto clave o en, en el momento de discusión de esas leyes. Entonces, casi todos. Varios en Centroamérica creo que están a punto de iniciar las discusiones, creo que ahorita a finales del segundo semestre de, de aquí de, de este año. Aquí me faltó, no tengo indicado a Costa Rica, creo que lo puse así, estrategia y la puse como próxima, pero creo que el mapa está un poco desactualizado, pero ya creo que ellos tienen una. Eh, en el caso de Brasil, en estos momentos está en discusión con su propia, en Argentina también tienen ahí un camino ya hecho, como una estrategia general. Uruguay ya empezó a hablar de la estrategia más allá de lo público, porque ellos tienen una estrategia para el sector público determinada. Ahora ya están hablando de una estrategia y una ley general de inteligencia artificial. Chile ya tiene un proyecto también que está a punto de ser discutido. Eh, Colombia tiene solamente su marco ético y una estrategia que necesita empezar a implementarse. México también ya empezó a generar leyes relacionadas sobre eso, así que hemos avanzado en la región con respecto a este tema, lo que es bueno. Y bueno, terminé ya aquí mi parte y le paso la palabra a Díaz eh, para que nos va a hablar un poco sobre gobernanza de datos. A Díaz, ¿estás por allí? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, Díaz, ¿cómo vas? Hola, bastante bien, gracias. Bonito día a todas, todos y todes. Creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Si eres coanfitrión, deberías. Ok, vamos a ver. Bueno, durante los próximos 20 minutos voy a tratar de ser bastante conciso y preciso. Les voy a estar hablando acerca de la gobernanza de datos o data governance. Y creo que lo principal para poder conversar de este tema es hablar acerca de qué es esto. Lo hemos escuchado varias veces en discursos, en conferencias, también en gobernanza de Internet, como un primo es la gobernanza de datos, pero ¿qué es? ¿Cómo se come? Hay diferentes significados y viene desde el significado genérico, pasando por un significado universitario que también vamos a estar viendo.
en pantalla y no quiero aburrirles leyendo cada una de ellas, pero en pantalla pueden ver 3 definiciones genéricas de qué es la gobernanza de datos de diferentes instituciones y también diferentes académicos. Hay también lo que es unas definiciones de diferentes centros académicos superiores, como son la Universidad de Vanderbilt o la Universidad de Rochester, que son bastante parecidos a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que simplemente la gobernanza de datos es un conjunto de reglas, cómo las personas pueden comportarse o tomar decisiones acerca de los datos. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante los próximos 19-18 minutos. Número 1, hay un tema que a veces confunde. Acá también tengo unas pequeñas anotaciones que quería comentar. La gobernanza de datos no es lo mismo que el Master Data Management, que es un conjunto de metodologías, herramientas y procesos necesarios para crear y mantener conjuntos precisos y consistentes de datos maestros. Eso es lo que significa el Master Data Management y puede ser muchas veces confundido con la gobernanza de datos. Si ven a su mano derecha, pueden ver cómo funciona esta gobernanza de datos. Son sistemas formales que ayudan a las personas a tomar decisiones acerca de la adquisición, la producción, el almacenamiento, la distribución y el análisis de los datos. Y esa es la principal diferencia con los datos maestros o el Master Data Management. Importante ver características que identifican lo que es la gobernanza de datos. Número 1, que es más acerca de las personas que acerca del dato. También de que los sistemas requieren que puedan ser compartidos, que haya una portabilidad, que sean interoperables también. Número 3, que sea formal que sea escrito ese compromiso por la gobernanza de datos. Y también la gobernanza de datos añade muchísimo a las organizaciones que tienen una estrategia, y vamos a hablar más adelante acerca de una estrategia de gobernanza de datos. ¿Qué no es gobernanza de datos? Ser responsable de los datos, que los datos sean manejados con tecnología, eso no lo hace gobernanza de datos enseguida. Y por último, de que sean equally applied across all data assets. ¿Por qué necesitamos hablar de gobernanza de datos al mismo tiempo que gobernanza de Internet, de inteligencia artificial, de datos personales? Número 1, ¿qué es el dato y por qué es importante? El dato es un hecho, es un fact. Aquí menciona que es el nuevo petróleo, es la nueva electricidad. Yo recuerdo muchísimo cuando yo inicié en gobernanza de Internet, algo que nunca se me va a olvidar es que la gobernanza, los datos o los datos personales son el nuevo, son como lo más importante, el activo más importante actualmente, ya que la persona que tiene los datos es la que tiene la información y la que puede controlar. Así que podría ser hasta más importante que la electricidad, que el agua, que la gasolina. Es bastante costoso, por eso es que es un activo bastante importante. También lo recolectamos por alguna razón, que esperamos más adelante poder utilizarlo, y puede ser utilizado para referencias o análisis. Ok, perdón. ¿Por qué importan los datos? Primero, como les mencionaba, son facts, son hechos, son pruebas, son verdades, y es que el dato es lo más importante que tiene una organización, su principal activo, después de su equipo de trabajo, de su capital humano, porque si no tenemos datos, ¿cómo podemos vender nuestro negocio? ¿Cómo podemos Si no tuviéramos datos, no hubiéramos podido saber quiénes querían entrar en este curso, quiénes quieren acompañarnos en Cartagena. Sin datos no podemos hacer nada. Entonces los datos son bastante críticos de poder utilizarlos en el funcionamiento de un negocio o en sus procesos. Y por último, de que sin constante vigilancia y el esfuerzo de mantener ordenada esta data, la anarquía reina. O sea que si los datos están, hay que hablar algo muy importante, es hablar que el dato tiene que ser de calidad, o sea que tiene que ser fácilmente comprensible para poder después ser utilizado por cualquier persona que desee hacerlo. Ok,
Datos en contexto. Importante, va desde abajo hacia arriba la pirámide, y es que todas estas palabras tienen algo que ver entre ellas. Primero que nada, uno tiene fuentes que se convierten en datos, esto posteriormente se sintetiza y se convierte en un producto, y así podemos vender un servicio, y así tenemos personas que nos compran, a nuestros usuarios, a nuestros clientes, gracias a que ellos tienen un conocimiento del dato y pueden entonces accionar gracias a ese dato. Entonces, así es como funciona este tipo de pirámide, hablando de los datos. Acá pueden ver de que los datos son un activo súper importante, y es que tiene que ser manejado, o sea, must ser manejado con un agency-wide perspective. No sabría cómo traducirlo al español, pero tiene que haber una responsabilidad de un claro manejo de estos datos, como pueden ver en esta diapositiva. ¿A quién le pertenece el dato? ¿Quién es el propietario de ese dato? Y es que es súper importante tener cuidado cuando consideramos esa palabra de propietario del dato, porque eso le asigna a la persona una responsabilidad y también connota un control individual y de propiedad contra lo que es un cuidado compartido del dato. Número uno, las instituciones son las que son propietarias de los datos, y hay individuals provide stewardship también. Podemos hablar también de las características que tiene que tener la gobernanza de datos para ser gobernanza de datos. Aquí en pantalla pueden ver unos 6 principios de la gobernanza de datos, y abajo pueden ver, si quieren mayor información, dónde sacamos esta información del Chief Data Officer's Playbook del año 2018. Hablamos de que el consistency of data in its sourcing and in its vocabulary definitions and taxonomies, que estos datos tienen que ser consistentes desde su fuente, de su vocabulario, con sus definiciones y taxonomías, también la calidad de ese dato, la propiedad de lo que hablamos hace un momento, define entonces el ciclo de vida de este dato. También hablamos de la confianza que puede haber en este dato, también lo que puede alimentar a un negocio gracias a este dato. Siguiente. ¿Qué tiene que ver la gobernanza de datos con cada uno de nosotros? Y es que a veces cuando hablamos de estas cosas no comprendemos de que la inteligencia artificial, la gobernanza de Internet, etcétera, tiene que ver directamente con el ser humano, y es que ya gracias a la globalización, gracias al Internet, pues todos estos temas, a pesar de que ni siquiera uses Internet, tienen que ver contigo. Entonces, los problemas que puede haber, las situaciones que puede haber con los datos afectan a cualquier persona, a todos nos afecta. Yo puedo poner un ejemplo, en Costa Rica hubo unos problemas el año pasado, estaban siendo amenazados por hackers, creo que fue a la Caja de Seguros, Caja Costarricense del Seguro Social, que es la entidad a cargo de la seguridad social del país, y es que habían robado ciertos datos, y sin esto, personas que ni siquiera utilizan Internet o utilizan computadoras estaban siendo afectadas. Entonces podemos comprender un claro ejemplo de por qué la gobernanza de datos, como una empresa o institución maneja los datos, las responsabilidades, el ecosistema de datos, es súper importante, a pesar de que nosotros no sepamos ni siquiera qué es gobernanza de datos. Los problemas que pueden traer los datos vienen en diferentes formas. Aquí menciono 4. La calidad del dato, que no está bueno para utilizarlo. Que el dato no tenga políticas de privacidad, o no tenga pensada la privacidad del dato. También las brechas de seguridad que pueden haber. También, por último, la interoperabilidad. Sin embargo, lo bueno es que estos datos, los problemas que existen o las situaciones que puedan suceder, pueden ser arregladas a través de un proceso de gobernanza de datos. Y es aquí donde es súper importante entender nuevamente la importancia que debe tener la gobernanza de datos en nuestras vidas, sin importar de la industria donde trabajemos o a lo que nos dediquemos. Los usuarios de datos normalmente son muy poco usados en los sistemas de gobernanza de datos.
pero por ejemplo aquí mencionamos 5 aspectos que deben ser tomados en cuenta. Número 1, reconocer que la data institucional y la información derivada de ella es bastante compleja. Hacer esfuerzos para entender la fuente, el significado y el uso apropiado de la data a través de secciones de entrenamiento, utilizando diccionarios de data y también adquiriendo conocimiento de los sistemas de procesamiento. Número 2, incluir información acerca de la fuente de la data y del criterio con la distribución de la data, con reportes, con los ads analytics, también esto para evitar lo que es la mala interpretación del dato. Número 3, hay que respetar la privacidad de los individuos, hay que recordar que hay datos personales. Número 4, asegurar nuestras contraseñas, otros mecanismos de seguridad cuando estamos manejando datos sensitivos. Y por último, habla acerca de lo importante que es reportar esa calidad del dato a través de diferentes eventos. ¿Cuál es el reto más grande en la gobernanza de datos? Ahí pueden ver lo que opina la obra Four Pillars of Spatial Data Infrastructure. Habla acerca de la gente, los estándares, la data y los sistemas de información. Principales retos que tiene la gobernanza de datos, yo creía que es súper importante hablar de las políticas públicas y la gobernanza, que creo que es como el tema que más le toca a la población, y es que las personas no entienden de qué va esto, así que mucho menos participan o exigen políticas públicas enfocadas en gobernanza de datos. Soluciones tecnológicas con gobernanza de datos. La tecnología puede apoyar a la gobernanza de datos. Aquí pueden ver algunos ejemplos de esto. Sin embargo, también menciona aspectos o aplicaciones con las que la gobernanza de datos no puede, la tecnología no puede apoyar a la gobernanza de datos. Aquí pueden ver en pantalla también unas aplicaciones de la gobernanza de datos, que por mencionar algunas, para no ser tan cansón, permite que el manejo de la data, las definiciones de data, también el manejo de metadatos. Metadatos es el dato del dato. O sea, por ejemplo, cuando toman una foto y ven que fue tomada en tal fecha y tal, bueno, ese es el dato del dato, la metadata. También permite al usuario poder ver las definiciones, la terminología en reportes de transparencia y otras aplicaciones que debería tener la gobernanza de datos. La gobernanza de datos no es solamente parte de una estrategia de datos, sino que tiene que ser visualizada con una visión mucho más larga, valga la redundancia, que le permita a los usuarios, a todos los sectores interesados, involucrados en esa gobernanza de datos, en la institución, las autoridades, poder saber por dónde van a caminar, tener un path de cómo van a manejar los datos, cómo van a involucrar esta gobernanza de datos en sus instituciones. Hablamos aquí de la adquisición de datos, la data governance, hablamos también de la calidad del dato, el acceso al dato, la evangelización del dato, la extracción del dato y el reporte, y también los análisis de datos, que son súper importantes en lo que es la gobernanza de datos. Yo no tengo más nada que compartirles, prometí ser corto. Si tienen preguntas, creo que nos las pueden hacer. Bueno, disculpen, estoy un poquito mal de la voz, pero bueno, acá estamos. Muchas gracias a Díaz por la introducción a la gobernanza de datos. Y también muchas gracias a todos, todas y todos por estar aquí hoy en esta tercera sesión del curso abierto. No se preocupen, los materiales se los vamos a estar enviando a todos quienes a todos y todas y todos quienes asistieron el día de hoy. Las 2 diapositivas y la grabación completa de este módulo.